Silencien los micrófonos. Bueno, la clase anterior estuvimos tratando el tema de las necesidades básicas de Maslow. Ustedes tienen que saber que las necesidades son el motor de la conducta. Las conductas son todo lo que hacemos, sentimos, pensamos, deseamos, nos movemos, luego los vamos a describir un poquito más. Pero sería la conducta el objeto de estudio de la psicología. Pero no es un objeto de estudio que siempre fue la conducta. En la psicología precientífica, el objeto de estudio de la psicología era el alma. Cuando la psicología estaba muy unida a la biología, a la medicina, a la psiquiatría, en realidad el término alma era el objeto de estudio. Fíjense que poco concreto era el objeto de estudio de la psicología. Cuando se convierte en ciencia, en el año 1879, en Leipzig, Alemania, allí pasa a ser de ciencia del alma paulatinamente, pasó a ser ciencia de la conciencia, ciencia de los procesos mentales, y actualmente el objeto es apagar el micrófono, por favor. El objeto de estudio de la psicología actualmente... ¿Está apagado, Marta? Sí, no, está prendido. Espera, voy a llamar a mí. Bueno, continuamos. El objeto de estudio de la psicología entonces pasó de ser ciencia del alma a ciencia de la conducta. Esto sucede porque fueron los cambios que se fueron dando en el conocimiento humano también. Nada es rígido, todo cambia, evolucionan los métodos, las teorías, los objetos de estudio, los paradigmas. Y a decir de Borges, todas las teorías son legítimas. Lo que importa es lo que hacemos con ellas. Bueno, en relación al Día del Psicólogo, ayer apareció una frase de Jung, que es el que describe el inconsciente colectivo, un término que los alumnos míos conocen y hemos trabajado, y los nuevos sepan que en algún momento lo vamos a tratar y a ver de qué se trata. Además de un inconsciente individual, tendríamos un inconsciente colectivo como una herencia de toda la humanidad. Pero viene a cuento lo de Jung, porque ayer leí una frase, justo con el Día del Psicólogo, que dice Jung que todas las teorías y todas las formas, digamos, son válidas, pero lo que no es válido sería en realidad me estoy distrayendo porque Evi sigue teniendo el micrófono abierto. A ver, todos los conceptos entonces son importantes en psicología, todas las teorías son importantes en psicología, pero Jung dice que en el encuentro con un paciente lo más importante es que un alma se encuentra con otra alma. Esto es para que ustedes vean que el límite entre la psicología, la religión, la filosofía, la biología
es un límite que está muy impreciso, ¿eh? Y es por eso que muchas veces los temas se confunden o se trata una cosa como si fuera la otra. Nosotros decimos que el ser humano es un ser bio, psico, social, espiritual, es decir, es todo esto junto. Las distintas ciencias recortamos pedacitos de ese ser humano, pero en realidad lo vemos parcializado. Y muchísimos temas en psicología lindan mucho con la filosofía, con la religión, y podemos llegar a tratar algunos temas, por supuesto, desde el punto de vista siempre psicológico en nuestras clases. Bueno, yo les quería hacer un poco la evolución de este objeto de estudio para darles una definición de lo que es conducta. Se las voy a decir despacito por si alguno lo quiere copiar. Conducta es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Bueno, esta definición se las repito por si alguno no copió algo. Es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Esta es una definición de un psicoanalista que se llama Lagache. La vamos a ir explicando, así que no se inquieten por no entender algo. Dice conjunto de operaciones. Las operaciones no ocurren aisladamente en ninguna conducta, sino en forma simultánea. Por ejemplo, vamos a lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes querían conectarse a la clase de perlas y les costó entrar a la clase por allí. Entonces le escribieron un WhatsApp a una amiga, otro WhatsApp a Solana, a ver qué pasaba, y se pusieron medio ansiosas, medio nerviosas, pensando que no iban a poder entrar a la clase. Finalmente se conectaron y están escuchando la clase. Todo eso lo estudia la psicología, ¿entienden? Desde que yo les empiezo a decir algo hasta esto que termino el ejemplo, todo esto es lo que le ocurre a la persona a través de sus conductas, como un todo integrado. Todo esto es el objeto de estudio de la psicología. ¿Hasta acá entienden? ¿Continúo? Sí. Fisiológicas, dice, conjunto de operaciones, acuérdense, integradas, nunca podemos hablar de una cosita sola. Fisiológicas. La psicología estudia, por ejemplo, cuando nos sonrojamos, cuando lloramos, cuando palidecemos. Motrices. Estudia los movimientos. Por ejemplo, cuando ustedes se levantan, acá Eve que ha ido a buscar a la hija, a ver si tiene bien el micrófono, decirle que lo tiene bien el micrófono. Todos estos movimientos los estudia la psicología.
Cuando ustedes se levantan, toman agua, todo este tipo de movimientos, toman un mate, hacen un gesto, todos estos movimientos los estudia la psicología. Verbales. Esto es cuando ustedes se están comunicando. Cuando ustedes lean verbales, no se refiere solamente a la palabra hablada, sino que vieron que en psicología son muy importantes los silencios, si bien las palabras son fundamentales, los silencios. Ayer me decía una alumna en la otra comisión, yo no hablo mucho, pero en realidad me interesa la clase. También tiene una comunicación verbal, que yo noto que ella está atenta, que en realidad hace algunos gestos como entendiendo la situación. ¿Entienden? No es necesario hablar, no es necesaria la palabra. Hay muchas formas de comunicarnos. También los silencios comunican, también los gestos comunican. Todo el tema de la comunicación es muy estudiado por la psicología. Pero fundamentalmente la psicología estudia la última de las operaciones, que son las mentales. ¿Cuáles son las mentales? Bueno, los recuerdos, las imaginaciones, los sueños, los pensamientos, todo lo que ocurre en un mundo interno de la persona. Fíjense que las otras operaciones que describimos hasta ahora, yo me doy cuenta si ustedes se levantan, me doy cuenta si toman un vaso de agua, me doy cuenta si, es decir, son observables desde el mundo externo. Yo, psicóloga, podría sacar alguna conclusión de vuestros movimientos, de vuestros gestos, de vuestra forma de comunicarse acá, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me está faltando a mí, básicamente, de todos ustedes, para sacar una conclusión de cómo están en clase? ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando el tipo de operaciones que son las que ocurren en su mundo interno, que si ustedes deciden no comunicármela, yo me la pierdo sí o sí. ¿De acuerdo? O sea, esto es para que sepan que hay un mundo externo en el cual hay un despliegue de conductas observables, medibles y cuantificables, y hay un mundo interno, que es el mundo más íntimo, y es el mundo que si yo deseo, lo comunico y lo manifiesto, y si no quiero, no lo hago. ¿Se entiende? Bueno, a ver, los escucho si quieren hacer algún comentario. Perdón, Martita, ¿puede interrumpir un minuto? Hola Pilar. Hola, buenas tardes, Martita, buenas tardes, chicas. Sí, ¿qué tal? Acabo de llegar de hacer unos trámites de unas cosas, no pensé que iba a tardar tanto. Perdón por la tardanza. Tranquila, te extrañaba, incluso sabés que tenías que terminar la clase, así que, pero bueno, ya teníamos el poema en nuestro lado por las dudas. Gracias, Pilar, gracias bueno, por no, perdón por la tardanza, pero no pensé que iba a tardar tanto hoy día con las cosas que tenía que hacer. Tranquila, bueno, gracias. Bueno, ¿algún comentario sobre el objeto de estudio de la psicología? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre los tipos de operaciones que estudia la psicología? No. Bueno, está entendido lo que es conducta entonces, ¿sí? Bueno, vamos nuevamente a la definición. La definición dice: el conjunto de operaciones de los 4 tipos que mencionamos, por las cuales un organismo en situación. En la traducción de Lagache, ustedes tienen que cambiar la palabra organismo, porque se traduce como organismo, y no sé si les pasa a ustedes,
pero se nota como muy biológico, muy fisiológico esto de organismo. Entonces ustedes pueden poner allí por las cuales una personalidad, que es otro concepto que también en algún momento vamos a explicar y nos vamos a detener. Entonces, cambien organismo, que es la definición auténtica, por personalidad. La personalidad, lo poquito o mucho que saben ustedes, es una manera única de ser y de estar en el mundo. Es lo que nos caracteriza y nos diferencia de los demás. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir un poquito más a personalidad en otra clase. Por las cuales entonces, una personalidad en situación. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a la situación? Por ejemplo, cuando terminamos la clase, supónganse que ustedes le comentan a su compañero algún concepto que se dio en clase o algo que le llamó la atención. ¿Qué es lo que se está perdiendo su compañero de cuándo ocurrió el hecho? Se está perdiendo la situación en la cual surgió el concepto. Es decir, ustedes lo sacan de contexto y se lo cuentan a alguien. ¿Se entiende? ¿Por qué dice que las conductas hay que verlas siempre en situación? Porque en realidad ahí tienen los verdaderos significados de las cuestiones. Vamos a un ejemplo para que lo entiendan mejor. Era muy común en sala de profesores llegar y decir, ay, fulanito de tal año me contestó mal ante una pregunta que hice sobre cualquier tema. ¿Qué es lo que nos perdíamos el resto de los profesores ante este comentario? Nos perdíamos por qué fulanito le había contestado agresivamente o mal a la profesora. ¿Sí? ¿Con qué nos quedábamos? Con la respuesta mala y agresiva del alumno. ¿Pero qué nos habíamos perdido? Nos habíamos perdido la situación. Era muy probable, o quizás no, que la profesora hubiera preguntado mal algo, o hubiera sido agresiva ella, o venía una situación conflictuada con el tema, y entonces el chico responde de manera agresiva. ¿Se entiende lo que quiere decir en situación? Es decir, siempre la conducta del ser humano tiene un porqué, tiene muchas motivaciones, que es esto que estamos hablando de las necesidades. Es decir, la conducta humana siempre está motivada, no está motivada por una sola causa, sino que es pluricausal, tiene varias motivaciones. Entonces, yo para entender la conducta, nunca la puedo aislar de la situación en la cual se dio esa conducta. ¿Se entendió? ¿Quieren comentar algo? Me parece que es el tema del contexto, ¿no? Perfecto, toda la situación perfecto. que ronda a determinada cuestión, más el momento de cada persona. Perfecto. Muy bien. Y aparte es parcial siempre, ¿no? Porque uno ve una parte, quizás si la ven en ese momento dos psicólogos, no sé si opinarían lo mismo. Claro, perfecto, muy bien, Mariu, muy bien. Porque nosotros nos ponemos en las observaciones, nos ponemos como un elemento variable también, ¿eh? Perfecto, porque seguramente observaremos, por más que haya objetivos y demás, observaremos parcialmente lo que está pasando, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra experiencia y demás. Perfecto, Mariu.
Vieron que muchas frases que se sacan de contexto y realmente pierden su valor o adquieren un valor contrario, ¿no? Pasó muchísimo con las frases que dijo fulanito o menganito. Así que perfecto, es eso de la cuestión en situación. El verdadero significado de la conducta humana siempre tiene que ser entendido, analizado, contextualizado, siempre, siempre, siempre. No lo puedo aislar como fenómeno, como otros fenómenos que se dan en la naturaleza, por ejemplo, qué sé yo, otros objetos de estudio, que yo los puedo, digamos, aislar para estudiar. Al ser humano precisamente no lo puedo aislar. Sería un vínculo interpersonal en este caso. Claro, claro. Interviene, por supuesto. Claro. Un vínculo por allí asimétrico, que sería en el ejemplo que pusimos, de profesor-alumno, estás preguntando, claro. Y después la profesora con todo lo que le había sucedido. Exactamente, exactamente. Ahí se da bien un vínculo incluso asimétrico, porque hay un cierto poder en el profesor, con nota, examen, en fin, alguna cuestión que no debería, pero generalmente es así. Susi, ¿querés hablar? Susi de Marco. Habilitate el micrófono. Sí, creo que cuando nosotros éramos jóvenes o estudiantes, y quizá también lo hacíamos con nuestros hijos, los profesores eran los que tenían la razón. O sea, no veíamos tanto la situación, por lo menos en mi caso, ¿no? Que pensábamos más en que siempre el profesor tenía la razón. Voy a que ahí no estábamos en situación, porque a veces le decíamos no sé, a nuestros hijos o nos decían a nosotros, no, el profesor es un adulto, vos tenés que hacerle caso. Hoy en día es completamente distinta la situación que se da, ¿no? Bien, Susana. ¿Terminaste? Sí, gracias. Bueno, decirte que sí estábamos en situación. O sea, no es que el paso de el enseñar y el aprender, cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, nuestro comportamiento tenía las características de las situaciones. El docente era considerado con un privilegio, con un prestigio, con una capacidad, que porque lo decía el docente, medio nos pasaba con los papás también, o sea, porque lo decía el mayor, ya esto era captado, pero estábamos en situación y en muchas situaciones. No me estoy refiriendo a esto específico, yo se los conté como ejemplo, a ver, ¿sí? Pero también siempre nuestra conducta en aquella época que era sumisa, quizás acatábamos todo lo que nos decía el mayor, los famosos mandatos que tenemos incorporados, por haber vivido una época de escuela y una época de padres, con algunas características. Ahí era bien asimétrico el vínculo, y era un vínculo muy dependiente. Sí lo decía el mayor, vieron que cuando veníamos rezongando por algún profesor a casa, ¿qué nos decían nuestros padres? Bueno, pero si te lo dijo el profesor, tiene razón. Ahora, si el profesor dice algo contrario a lo que el chico quiere escuchar, en realidad los padres van y le dan una trompada al profesor. Entonces, todas son situaciones, ¿sí? Las de antes y las de ahora. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Bueno, continuamos entonces.
Esto de la situación se refiere a la persona en su totalidad, tanto en los aspectos físicos como psíquicos y sus circunstancias. Las situaciones van dando significado. Pero la definición sigue así. Reduce las tensiones que lo motivan y acaba el tema de las necesidades. ¿Ustedes se acuerdan de la escala de necesidades de Maslow que vimos en la clase anterior? Bueno, veíamos que había 4 necesidades en la primer parte de la pirámide, ¿recuerdan? Esas 4, las fisiológicas, de seguridad, de amor y de estima, sin llegar a las de autorrealización. Las primeras 4 de la escala corresponden a esto de reduce las tensiones que lo motivan. Y las últimas de la escala, las de más arriba, que eran las necesidades, ¿se acuerdan?, de autorrealización. La autorrealización no la podemos encuadrar en reducir las tensiones que lo motivan, sino que las de autorrealización las ponemos o las ubicamos en y realiza sus posibilidades. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Se entienden las 4 primeras de la escala, estas que son imprescindibles para la vida, estas que son las necesidades que yo tengo que satisfacer sí o sí para sobrevivir, para estar en el mundo, responden a la teoría de reducir la tensión. Para pensar en estas necesidades, vamos a un ejemplo muy fácil, que es el del hambre. Cuando ustedes tienen hambre, necesitan el alimento, ¿y qué pasa? Comen y reducen la tensión que les produjo esta necesidad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando comen? Por un rato, esta necesidad se ha reducido la tensión de ustedes y por un rato no necesitan comer más. ¿Se entiende? Se reduce la tensión, la gente come un alimento, toma un café, con esto reduce la tensión. Esas se explican las 4 primeras de la escala de Maslow, ¿sí? Pero dice la otra parte, y realiza sus posibilidades. Acá tenemos otra parte, que es la parte de, por favor, hay un micrófono abierto, de realizar las posibilidades. A ver, en la reducción de la tensión, entonces, ustedes pongan estas 4 primeras necesidades de la escala como necesidad de déficit, que se llama. Necesidad que la pueden imaginar como un hueco que hay que llenar. Pero una vez que se llena ese hueco, listo, la necesidad cesa. Vamos a las necesidades de autorrealización. ¿Recordamos lo que es autorrealización? Autorrealización sería llegar a ser lo máximo que yo puedo ser, ¿de acuerdo? Y en esas necesidades trabajamos, por ejemplo, la necesidad de lo estético, la necesidad de saber y comprender, la necesidad de justicia, la necesidad de solidaridad, todo ese tipo de necesidades más espirituales, si quieren, más altruistas, están en las necesidades de autorrealización. ¿Por qué no corresponden
a las necesidades de déficit como las de abajo. Fíjense, ¿qué necesidad podemos pensar que está puesta en juego en esta clase? En esta clase está puesta en juego la necesidad de todos ustedes de curiosidad, de saber, de comprender, de entenderse un poquito más, como para entender un poquito más al otro y para vivir de una manera más óptima. Esto es una necesidad de autorrealización. ¿Qué pasa cuando yo estoy en una clase de psicología y en otra clase de psicología? ¿Qué pasa con mi saber psicológico? Se va aumentando, pero pasa como con el alimento, que yo recibo una clase con algunos conceptos psicológicos como la de hoy y me quedo tranquilita y me quedo equilibrada y relajada, o en realidad en el otro grupo alguien buscó la teoría de Maslow, por ejemplo, y ayer aportaba algunas frases. ¿Qué le generó la clase a esta persona? Investigar, meterse en internet, conocer un poquito más de Maslow, de lo que es una necesidad o de lo que fuera, ¿sí? No se reduce la atención en la necesidad de saber y comprender. Hay una frase muy famosa que dice, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Que es real. Cuanto más uno lee, cuanto más uno estudia, cuanto más uno investiga, se siente como que no sabe nada. Y en realidad es el motor como para continuar leyendo, investigando, asesorándose sobre los temas que nos interesan. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo estoy movido en mis conductas por dos tipos de necesidades. Yo no sé si lo conté en este grupo, que Gandhi hacía por su manera de ser y por defender a esta India, se hacía huelga de hambre. Fíjense que por necesidad de autorrealización completamente espiritual y más elevada de la escala, alguien puede renunciar a la necesidad de déficit. Puede no comer, ¿sí?, por una causa política, religiosa, lo que fuera. ¿Se entiende? Ahora, para poder, por una necesidad de autorrealización, no cubrir alguna necesidad de déficit, esto es posible porque la evolución de ese ser humano, en este ejemplo de Gandhi, esta persona tuvo cubiertas sus necesidades básicas de la manera justa en el momento apropiado. ¿Está? Si a una persona le faltó pan, le faltará pan toda la vida. Si una persona se satisface con pan en el momento justo, evolutivamente hablando, puede renunciar al pan por una causa religiosa. ¿Se entiende? Bueno, los escucho. No los escucho. Bueno, están calladitos hoy. No, si ustedes quieren sorprenderme, sorpréndanme nomás. Bueno, hay necesidades de déficit y necesidades de autorrealización. Unas es necesario calmarlas y reducir la tensión que me provocan, y las otras aumentan la tensión. Por ejemplo, quiero saber cada día más sobre determinado tema, o sobre lo que a mí me guste, o sobre mi potencialidad. Una vez
que las necesidades se satisfacen, surgen otras y se van dando ciclos o segmentos de conducta. Así las necesidades fisiológicas y de amor tienen prioridad respecto al mantenimiento de la vida y constituyen el requisito indispensable para que surjan las demás. En cambio, son las que más acercan la especie humana a los demás seres vivos y las menos individualizadoras. Lo contrario ocurre con las necesidades de índole espiritual, cuyo no cumplimiento no implica ninguna amenaza vital, pero que son las más elevadas de la escala, en la que toca la condición de la persona, del ser humano, y su posibilidad de desarrollar una personalidad propia. Bueno, ¿alguna intervención, pregunta? Bueno, todo este tema de necesidades se vincula con la afectividad, que es nuestro tema fundamental, nuestro objeto de estudio, digamos, de las clases de Perlas de Sabiduría. ¿Por qué se vincula con la afectividad? Porque la gratificación o la frustración de las necesidades provocan placer o displacer, ¿sí? Es decir, hay un sentimiento de bienestar o de malestar en el ser humano de acuerdo a si sabemos que se van a gratificar nuestras necesidades o si sabemos que se van a frustrar. Vamos a un ejemplo, y bueno, por allí los escucho si tienen ganas de participar. Ante la amenaza de la necesidad de seguridad, no estoy segura de ir al supermercado y me falta fruta. Surge el temor, el miedo, porque no se va a satisfacer las necesidades de seguridad y quizás no pueda cenar fruta como es mi hábito en la pandemia. En cambio, sé que en un ratito me voy a conectar a clase de perlas, se pone en marcha una necesidad de compañía, de contención, de cariño entre toda la gente que está entrando a la clase y eso me pone alegre. Bueno, ¿se entendió el ejemplo? ¿Por qué está en relación con la afectividad? Las necesidades, entonces, somos un todo donde está todo junto, pero las necesidades tienen mucho que ver con los afectos, sin duda. Pilar. Puede ser que tenga que ver con los afectos tienen que ver con la seguridad. Por ahí el hecho de ir a un supermercado, supongamos, somos todos desconocidos de alguna manera. Entonces, bueno, no hay afectos, no hay cosas similares para compartir. En cambio, entramos a la clase y sabemos que nos vamos a encontrar con sonrisas, con saludos, con afecto, con cariño. Y en el tema actual de la pandemia y de la inseguridad, es como que, bueno, uno ese tipo de cosas no las puede obviar, no puede abstraerse de eso. Y no es placentero tampoco. Entonces salir con un poco de miedo, resquemor a que me pueda pasar algo o que me pueda contagiar. En cambio acá es como que estamos bien, estamos seguras, nos conocemos, nos queremos, escuchamos cosas agradables, nos instruimos. Entonces son todas cosas
positivas que nos pasan frente a la computadora en una clase como esta, ¿no? En una clase virtual. Se me ocurre eso. Perfecto, sí, 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 perfecto, Pilar. Acá en realidad están en juego muchas de las necesidades humanas de déficit y de autorrealización en esta clase. Está todo esto del amor, de la contención y de la seguridad, que también es muy básica en el ser humano, el hecho de la seguridad, que por eso también se explica lo que nos está pasando para salir nomás al supermercado. La inseguridad que nos genera, no solamente porque nos vamos a encontrar, como dice Pilar, con gente que no conocemos, sino porque quizás estamos dudando si ir por si hay mucha gente, porque sabemos que por ahí tenemos que hacer una cola de una cuadra para entrar al supermercado, porque es una situación, y bueno, ya ahora estamos más cancheros con esto, pero en realidad genera una inseguridad muy, muy grande, y genera miedo, y genera una cierta angustia el hecho de salir, ¿no es cierto? Porque y por miedo al contagio, por miedo a contagiar, por miedo a encontrarme con alguien y esa tendencia a darle un beso, aunque no se lo demos, nos acordemos en el mismo gesto que no hay que encontrarse con el otro de esta manera, pero toda esa incertidumbre nos genera una inseguridad, es decir, que en este momento nuestras necesidades están como muy revueltas, muy, 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 muy cambiadas, porque estamos ante la incertidumbre en una época insegura, con todo, con nosotros mismos y con todo lo que hacemos. Incluso está esto, ¿no? De siempre medir si vale la pena realmente salir para esto. Entonces, cuando uno lo hace, vieron que no está del todo tranquilo. Uno por allí se convence y evalúa que, bueno, tiene que hacerlo o no va a pasar nada y todo lo demás. Pero ¿quién sale tranquilo en este momento? A cualquier lado, ¿no? Y bueno, y si nos encontramos con los demás, también es todo un tema interesante de algo que escuchaba esta mañana un psiquiatra, de síntomas incluso de depresión, sin ser depresión, que están aumentando de una manera considerable en todos los seres humanos, en toda la humanidad. Sin ser depresión, hay síntomas depresivos interesantes ya, y que no se sabe si no vamos a terminar con una depresión de otro tipo también, ¿no? Porque esto no se termina y no se termina muy rápidamente. Entonces, ya hay signos de depresión en todas las personas. ¿Alguien quiere participar? Marta, No sé ¿escuchás? quién habla. Cristina. Cristina, Adelante, eh, Cristina. yo estaba pensando, todo lo que vos acabas de comentar es la realidad que absolutamente todo el mundo estamos enfrentando. Pero ¿cómo explicarlo? Un ejemplo. Yo una vez al mes tengo que ir a buscar mis medicamentos a la farmacia que me queda acá a 2 cuadras. Tampoco me parece que uno tiene que no debe perder el criterio de paralizarse a tal extremo de quedarte encerradita. Yo tengo que ir a buscar mis medicamentos, sí o sí. Entonces, bueno, me pongo mi tapaboca, trato de camino por... Bien, Cristina, se te acabó el audio.
A ver. Bueno, ha tenido un problema de conexión Cristina. De todas formas, le contestamos a Cristina. Ella estaba hablando de ir una vez por mes a la farmacia y por supuesto, o sea, son este tipo de cuestiones que no hay que dejar de hacer, por favor. No. Yo les estoy comentando una cuestión generalizada de inseguridad, de miedo, digamos, como normal en este momento, ¿no es cierto? Porque en realidad no sabemos, entonces hay una incertidumbre que genera miedo, por ejemplo. El miedo es adaptativo porque nos protege. El tema es, bueno, como decía la compañera, quedarnos en casa encerrados y no poder salir. Eso ya no es miedo, eso ya es fobia. Pero bueno, el límite entre una cosa y la otra es la enfermedad, directamente. Entonces, que el miedo a mí me paralice momentáneamente y que lo piense, voy a la farmacia, ¿cómo voy a la farmacia? Pero si llego a la farmacia no hay ningún problema. A ver, no es que no haya ningún problema, voy un poco más asustada que antes, pero digamos no hay problema desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico vendría la problemática cuando la parálisis es total y yo digo, bueno, no salgo de mi casa, no voy a la farmacia, pero en realidad no voy a ningún lado, no puedo salir a caminar ni a dar una vuelta de manzana. Ahí ya estamos en fobia. Correcto, es cierto. Cristina, se te cortó, así que no te Sí. escuchamos. No te escuchamos. No sé si la respuesta más o menos va a lo que querías comentar. Claro. Sí, de pronto se blanqueó. No vi a nadie. Pero sí, alcancé a escuchar la respuesta que vos me decías. Bueno, es realmente muy delicado todo esto y es muy interesante todos los puntos que estás tocando. Así que te dejo para que sigas conversando, sos más importante. Bueno, cómo no. Está bien, Cristina. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Marta, sí. Una preguntita. Alicia, adelante. Claro, el ejemplo que vos diste de la inseguridad de ir al supermercado a querer comprar la fruta. Si uno opta por no ir, ¿no hay una frustración de la necesidad de querer comer la fruta? Exacto. Claro. Y ahí viene por qué nos sentimos mal, y ahí viene por qué estamos medio enojados, y ahí viene por qué estamos medio irritables, un poco más que de costumbre, y ahí viene todo un malestar. Por eso te decía yo, la conexión o la relación entre necesidad y afecto es que si yo sé que voy a cumplir, si yo sé que finalmente voy a superar alguna cosa y voy a ir a comprar las naranjas y esta noche me voy a comer una naranja, y bueno, digamos, no me ocurre el malestar que te digo yo que ocurrió, la frustración, esto se llama gratificación y frustración de las necesidades, ¿sí? Que también depende de cómo hayamos aprendido, de cuánto nos hayan gratificado y de cuánto nos hayan frustrado, el nivel que cada uno tiene de lo que se llama la tolerancia a la frustración. Hay gente que en realidad hay personas que tienen lo que llamamos muy baja tolerancia a la frustración. Es todo ya, en este momento, de esta forma, rápido, y no pueden postergar la satisfacción de su necesidad, cualquiera sea.
¿Se entiende? Pero esto es aprendido y esto dependió de cuánto límite nos pusieron en nuestra vida nuestros progenitores y otros seres significativos en la educación, en la crianza que hemos tenido. Hay gente intolerante, hay gente que no puede esperar, hay gente demasiado ansiosa con cualquier necesidad, y hay gente que se le tiene que resolver todo en este momento. Bueno, esa persona sufre mucho, sin duda, ¿sí? Porque la gratificación de las necesidades, generalmente hay que darles una postergación, y ver cuándo la puedo satisfacer, cuándo es el mejor momento para satisfacerla. Marta, ¿puedo opinar? ¿Cómo no, Norma? Adelante. Yo creo que si bien es cierto que la educación que hemos tenido y nuestros mayores han influido, llega una etapa en la vida en que empezamos a ser nosotros los que conducimos nuestra vida. Estas clases de psicología a nosotros nos dan la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos y poder profundizar quiénes somos, cómo somos y qué cosas deberíamos utilizar o desarrollar más para poder llevar esta situación nada grata de la mejor manera posible. Sabemos que el ser humano tiende a tener temores, pero si yo esos temores los logro cubrir, sabiendo cuáles son las medidas que tengo que tomar, porque lo que me va a dar una cierta inseguridad es que el otro también las cubra. Y si el otro no las cubra, estaré más expuesto, pero de cualquier manera hay una distancia que me ayuda a pasar esa situación, y creo que en la medida en que vamos buscando esa autorrealización, es como llevamos más fácilmente las circunstancias que la vida nos presenta. Muy bien, Norma, muy buena síntesis. Muy bien, muy bien. Realmente esta alumna viene aprendiendo a pasos agigantados. También la profesora que tiene. Bueno. Realmente lo que dice Norma, ustedes saben que yo me he puesto mucho a pensar en esta etapa que estamos viviendo y en las consecuencias que tendremos con la pandemia en todas las generaciones, los chicos, los medianos y los grandes, como somos nosotros. Y para mí, los más favorecidos, aunque realmente, bueno, no estamos hablando del adulto mayor aislado, enfermo. Acuérdense que cuanto más aislado está el adulto mayor, más posibilidades de enfermarse o enfermo está. Pero hablando de los adultos que estamos en estas clases, de los adultos que tengo la suerte que me rodeen de alguna forma, me parece que somos los que más recursos tenemos como para salir bastante resilientes de esta situación. Los jóvenes están con sus proyectos, con un cierto apuro, con sus trabajos, con sus realidades de hijos chicos, con su etapa evolutiva de mucho trabajo, como les digo, fuera, ¿no? De muy poca, por allí, introspección y posibilidad de pensarse. Y como decía Norma, en un determinado momento, y más en esta adultez mayor, uno toma conciencia, ¿no?, de que realmente es el protagonista de su vida y que realmente, si no hacemos nosotros algún esfuerzo, alguna cuestión, no hay nadie ya que vaya a resolvernos alguna situación, ¿no?
Mi papá tenía una frase que decía: quedamos en primera línea, somos los más grandes de una familia, somos los más grandes de un grupo, somos los más grandes en alguna profesión, somos los que pintamos canas en el sentido simbólico. Y realmente a mí me parece que si podemos aprovechar el beneficio secundario de esta pandemia, ¿no? O sea, mejor no haberla padecido, y ya les digo, las consecuencias de todo esto son algo que no sabemos cómo va a terminar todo esto, desde el punto de vista, yo les hablo desde el punto de vista mental, que es el que a mí me interesa, pero hablando de que el ser humano es un todo, lo que pasa en la mente determina muchas cuestiones físicas también. Pero el término medio de este adulto mayor, responsable, como dice Norma, teniendo un cierto cuidado al otro, que por ahí el otro no se está cuidando también, pero nosotros tenemos como otra mirada, no es que estemos más allá, ni que seamos omnipotentes, pero digamos, tenemos una historia, tenemos una vida, tenemos una sabiduría, por eso nos llamamos perlas de sabiduría, que nos hace tener muchos elementos o componentes internos en nuestra persona que nos hace ser resilientes. Hemos pasado muchas cuestiones desagradables, hemos pasado muchas situaciones traumáticas, y si las hemos pasado y si estamos acá, tenemos muchas más fortalezas por allí que una persona de 40, que una persona de 20. Entonces, creo que son beneficios secundarios de la etapa evolutiva que estamos viviendo y de la pandemia a su vez, porque la pandemia hizo que no tuviéramos que ser creativos, que empezáramos a dar clases por acá, que empezáramos a conectarnos para tener una clase. Todo esto es creatividad, además de una adaptación. Entonces, fíjense cuánta cuestión. No somos comparables, pero no somos comparables en un montón de cosas, con este joven que sabe de tecnología, con las chicas que nos ayudan a conectarnos. No somos comparables a nivel de tecnología, pero resulta que tenemos muchísimos más elementos, que si logramos aprender lo mínimo de tecnología, que si logramos aprender algunos hábitos mínimos de otras cosas, si nos animamos a cambiar, si tenemos flexible el pensamiento, todavía yo creo que los recursos son infinitos también que tenemos. Si no nos encerramos en la negatividad también, si no nos encerramos, porque es una situación brava, es una situación muy brava, y ya les digo, las consecuencias van a ser para toda la humanidad, no para nosotros como adultos mayores exclusivamente. Y yo estoy, de alguna manera, en mi teoría, comprobando que los adultos mayores somos los que tenemos unos flores de recursos, como para salir adelante de una manera más o menos sana de esta situación. Mariú me aplaude, no sé si la ven ustedes. A mí me encanta que me aplaudan, pero bueno, a ver qué opinan ustedes. A ver, Marta. Sí, Graciela, adelante. Sí, por ahí nosotras, como vos decís, por ahí tenemos herramientas, ¿no? Pero a veces yo me he encontrado con gente que está muy mal, ¿no? Y por ahí o me contesta mal, y uno a veces no sabe qué hacer, si decirle algo como para ayudarlo a salir de esa situación, o correrse por miedo a que, bueno, reaccionen mal. Me pasó el otro día, por ejemplo, un hombre que me dice, no tengo ningún bicho, como diciendo, yo me puse, a mí me molesta mucho el tapaboca, y me lo puse en el momento por respeto a la otra persona, y me dice, yo no tengo ningún bicho, ¿por qué se lo pone, señora?
Entonces, no sabía si decirle algo o no. Igual le dije, porque yo tenía que poner mi bocadito, y le dije, señor, lo hago por usted, le digo, de ponerme el tapabocas para que usted si yo llego a tener algo, no se contagie. Pero bueno, la gente está muy mal, y eso de vernos nada más que los ojos y no poder comunicarnos nos impide, ¿no? La buena relación con el otro que no conozco, porque yo sé que acá yo me encuentro con todas personas conocidas, con cariño y demás, pero el tema es afuera, es decir, la gente está asustada, tiene mucho miedo, hay muchas cosas que estamos escuchando continuamente que asustan a la gente, entonces la gente está como mal predispuesta, ¿no? Pero bueno, yo no pude quedarme calladita la boca, y bueno, los recursos que tengo por ahí los utilizo. Pero bueno, veo que pasa esto, ¿no es cierto? Que uno no sabe si hablar y decirle algo o quedarse al margen, pero bueno, es cada uno, ¿no? Lo que le brota a cada uno, me parece. Está Graciela, sí, está diciendo una realidad muy interesante, la gente está muy irritable, muy agresiva, hay una desconfianza generalizada, vieron que nos miramos con el tapabocas puesto, con esas miradas medio, ¿tendrás el bicho, no lo tendrás? En realidad hay como una desconfianza, yo creo que es toda una situación. ¿Qué es lo que se debe hacer? No tengo la más mínima idea con el otro, pero sí esto que hizo Graciela, yo creo que también nos hemos olvidado mucho de lo intuitivo los seres humanos, ¿no? Entonces, esta respuesta que da Graciela la veo desde el lugar que a ella le generó intuitivamente esta persona, esta respuesta. Me parece fabulosa. Pero hay veces que la agresión es tan grande o el ataque es tan grande que en realidad capaz que sería bueno quedarse callado, no contestar nada, ¿eh? Pero hay una cierta... Siempre considero que la pandemia sacó lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? En todo sentido, en todo sentido. Pero bueno, esta cuestión de empatizar con el otro, que hablando de supermercados, yo los primeros días que iba al supermercado, que se podía comprar 1 kilo de harina, porque en realidad parecía que nos íbamos a quedar sin harina, se terminaba la harina, ¿no? Entonces me veo con una mujer que daban 2 paquetes de harina, me veo con una mujer a ver quién llegaba a los paquetes de harina antes. Bueno, agarramos uno cada una, pero les quiero decir que son situaciones como de supervivencia. Fíjense que es algo como muy básico de lo humano, ¿no? Esta cuestión, seguramente yo tenía harina en mi casa y hasta no necesitaba del todo ese paquete de harina, pero es como una lucha y una cuestión, o sea, se da esta parte egoísta y esta parte de supervivencia típica de lo humano en momentos de mucho caos. Parecía una guerra esto, una cuestión que estábamos con estas necesidades muy básicas puestas en juego, ¿no? Como las góndolas se vaciaban de productos, cosa que por suerte ahora no pasa, y nos dimos cuenta que hay harina y que hay aceite, y entonces yo creo que acá, respuesta a Graciela, que por ahí nos puede servir para todos, es la conducta en situación, precisamente. Ver cuál es la situación, cómo está el otro, porque evidentemente mi respuesta puede ser muy buena o puede ser muy mala, pero ustedes guíense por su intuición, o sea, acá más que nunca es un momento intuitivo también. Ustedes hagan lo que les parezca mejor, que seguro va a ser lo justo. Marta, Norma. yo
pienso que la respuesta que dio mi compañera fue la exacta, porque este señor estaba mal y estaba agresivo, pero no estaba agresivo con ella, estaba agresivo con el virus. Siempre habló de ese bicho. Claro. Entonces la respuesta que ella le dio fue la correctísima, la de decirles por usted, lo estoy cuidando. No le dijo, qué grosero, ¿cómo se le ocurre contestarme así? No. Claro, claro. No. Y yo creo que eso ayuda, porque cuando uno se siente así tan atacado y está tan mal, a veces un pequeño desahogo, como puede haber sido decirle esa frase que pudo haberse percibido agresiva, en cierta medida la respuesta lo calma y lo serena un poco, ¿no? Está, Norma, está muy positiva la intervención de Norma en cuanto a que ustedes ante la agresión del otro sí responden con agresión, es escalada de agresión y en realidad no se resuelve, nunca se resuelve la cosa. Y en este caso, no sé si no lo habrá hecho reflexionar al Señor, así que coincido totalmente con Norma en esto, de que quizás le haya provocado el agresivo cuando uno le contesta bien, como le contestó Graciela, o desde otro lugar, se desarma, que decimos nosotros. Es decir, Marta, sí. Perdón, no, hay en este ejemplo que están dando, no hay una cuestión de educación en este señor, porque hay mucha gente que esto lo ha tomado de manera muy, muy simplista, o sea, que no está consciente de que esto es una pandemia. Me parece que pasa por ahí, no haber tomado suficiente medida de lo que está ocurriendo. Si podría entrar el tema de educación, si realmente el tipo está convencido de lo que pasa, ¿no? Está. Más, sí, educación, Carlos, yo te lo pasaría a sentido de realidad, a sentido de realidad. O sea, nosotros cuando nacemos estamos totalmente regidos por un sentido de placer, que se llama, ¿no es cierto? Que es el que podríamos tener, a ver, de adultos en una fantasía determinada. Esto es algo placentero, a ver, para entendernos. El sentido de realidad es la realidad. A ver, ¿y cuál es la realidad? Y bueno, la realidad es que hay un virus, que hay una incertidumbre ante el virus, que nos tenemos que cuidar, que todavía no hay una vacuna, todo este tipo de cosas. Y no es dar mensajes desesperanzadores, es decir, la realidad, que es diferente. ¿No es cierto? Pero hay gente también que se evade de esta cuestión, que la niega en términos psicológicos, y entonces yo he encontrado personas que están mejor que nunca, por ejemplo. Si alguien te dice en este momento que está mejor que nunca, y bueno, evidentemente no tiene un sentido de realidad apropiado, porque si alguien está mejor que nunca en la pandemia, bueno, señores, un capítulo de la historia se perdió para no haberlo pasado mejor antes, ¿no? De esta pandemia. Está negando la realidad. Está negando la realidad. A ver, ¿y cuál es esta realidad? Es una realidad que agobia, es una realidad que ya les digo, deprime, es una realidad que angustia, es una realidad que impide, que frustra necesidades, es una realidad que no sabemos si en Navidad vamos a poder estar con nuestros seres queridos, es una realidad que uno va poniendo y va poniendo para adelante alguna expectativa y fíjense que todos se frustran. Yo sí tenía una fecha que era Navidad para encontrarme con mis hijos y bueno, y veo que no voy a poder encontrarme con uno, seguro de ellos que está en España, seguro que no. Entonces, realmente es una frustración y otra frustración y otra frustración. Entonces, si alguien les dice, y yo me considero que estoy muy bien en la pandemia, eso es lo que considero yo, eso habría que
analizarlo también, pero les quiero decir, estoy muy bien en la pandemia, pero no niego la realidad que estoy viviendo. Claro. Y no les podría decir que es el mejor estado de mi vida la pandemia, porque realmente no lo es. Porque si les digo esto, hay algo de negación de toda esta realidad que es frustrante, es deprimente, es angustiante, y tenemos, ya les digo, me parece, los adultos mayores, muchísimas armas defensivas, pero que ninguna sea la negación. A ver, porque ahí nos vamos de la realidad. Entonces, más que educación, en lo que dice Carlos, me parece que es sentido de realidad. ¿Puedo decir algo? A ver, ¿quién quiere hablar? Adriana, sí. Sí, yo he escuchado también mucho, Marta, bueno, no mucho, pero sí algunas personas que dicen, la verdad que yo me siento bien en esta situación, estar guardado adentro de mi casa. Claro. Y yo también me he puesto a pensar lo mismo que dice usted. O bien, ¿cómo sería su situación antes de esta pandemia? Claro. Bueno, te voy a contestar algo, Adriana, y personalidades de tipo aislado, o sea, personalidades que en realidad demasiado tímidas, demasiado introvertidas por su historia, personalidades que le costaba ir a una reunión familiar. A ver, hay personalidades así. Entonces, esas personalidades, digamos, están bárbaras en la pandemia. A ver, porque en realidad se les solucionó la parte social, la que se nos empeoró a los muy sociales, que es la parte de estar con el otro, a se le soluciona, porque está encerrado y no lo pueden invitar a un cumpleaños, a un compartir. Entonces también depende mucho. Yo siempre digo que esta pandemia, bueno, no es ningún invento mío, por supuesto depende del punto de partida de la persona también en la pandemia. La pandemia no inventa. A ver, el que te dice que está mejor en la pandemia es porque tenía alguna cuestión antisocial antes de la pandemia. A ver, no hay otra, ¿sí? Entonces no es que la pandemia lo puso bien. En realidad las condiciones que generó la pandemia le vienen re bien para su problemática, porque ser antisocial no es del todo bueno. ¿Está? Sí, a mí me vino bien en parte y otra parte no. O sea, no me vino bien por el caso de mi hija, que cuando estaba embarazada yo no la podía ver, que la vi 3 veces embarazada, o sea que yo no pude seguir ese embarazo. Pero después nació mi nieto y yo tampoco podía estar. Pero yo me acordé de Martita cuando dijo, hay que ponerse metas, pero no, un poco más lejos. Y entonces yo digo, a lo mejor para Reyes lo puedo conocer a mi nieto. Pero tuve la sorpresa de que como mi hija estaba bien, estaba de 10, dijo el doctor, y el bebé estaba de 10, salió un día antes. Entonces mi hija dijo, bueno, si yo salgo acá del hospital, estoy de 10, voy a la casa de mamá y se lo muestro. Como yo sé que ella se está cuidando, porque me tienen enjaulada, digo yo, pero no me dejan salir. Bueno, y lo conocí, y fue una satisfacción. Pero tampoco me sentía mal, ¿por qué? Porque yo, o sea, estoy con un grupo de stand-up, estoy con ustedes, tengo varios grupos, entonces estoy entretenida, vamos a decir, y no me pesa tanto estar, porque yo soy una persona de salir mucho, de mucha sociedad, todo eso, y de sentirme de pronto encerrada, que a veces tengo ganas de salir, pero tengo el problema de salud mío, pero bueno. Pero el otro día le digo a mi hija, bueno, me voy a la cooperativa. ¿A dónde te vas vos? Y a la cooperativa. No, irás al kiosco. Yo, pero, bueno, me voy al kiosco, pero yo salí. Es una forma también de que
tratar de no tener miedo. Pero también hay otra cosa buena que me dio la pandemia. Aprender lo que era Zoom, lo que era aprender algo de la parte tecnológica. Lo único que nunca me pongo de acuerdo con la radio, nunca la encuentro. La parte, o sea, aprendimos a hacer videos, y hacemos teatro, hacemos, bailamos folclore, hacemos un montón de cosas que si yo salía tanto, porque también es bueno otra cosa, yo ahora estoy en varios cursos. ¿Pero por qué? Porque tengo más tiempo, porque ese tiempo que yo antes tenía que utilizar para ir y venir, me da posibilidad de estar ocupada acá. Entonces, es todo un combo, vamos a decir. Hay momentos que puede ser que te sientas mal, pero dentro de todo hay que tratar de estar entretenida. Bien. Y además hay otra cosa muy importante que le voy a decir a Graciela, que posiblemente ese señor, que ella le contestó de muy buena manera, lo debo haber mirado a los ojos. Y los ojos son muy importantes. Tenemos que empezar a hablar con los ojos, tenemos que aprender a sonreír. Los ojos son el reflejo del alma, siempre lo decimos, ahora lo tenemos que poner en práctica. Muy lindo testimonio, Mirta, muchas gracias. ¿Puedo decir algo, Marta? Sí, Alicia, adelante. Bueno, me retrotraigo a lo que decía la compañera hoy con respecto a esta observación, digamos, de la persona, de este señor. Y nosotros en yoga, que es una filosofía de vida para mí, bueno, los instructores siempre nos dicen que cuando tenemos esos casos, y la verdad que a mí me resulta muy bien, muy bueno, porque yo soy bastante polvorita y me ayuda un montón. Entonces, la persona te puede decir lo que quiera, pero bueno, uno no se tiene que involucrar con esa persona, o sea, escucharla y si uno le contesta alguna cosa así como la compañera, porque si no, esa persona te pasa la energía negativa. Entonces, de esa manera, uno, está bien, no lo pasa bien, pero acepta que sea así o que tenga algún problema en este momento de la pandemia, de lo que sea, pero uno sigue su camino y no pasó nada. De lo contrario, si uno se involucra, a lo mejor recibe peores cosas o no, pero bueno, uno se salva de la situación. Esa es la opinión nuestra, no sé. Muy bien, Alicia, muy bien. No, y acá tomar un poquitito lo que dice Alicia en cuanto a la energía. En realidad, siempre les cuento yo que la energía psíquica es una sola, hablando de energía psíquica, y que si ustedes la emplean en muchas cosas, la energía se va gastando. Entonces, elijan muy bien dónde ubican su energía. Realmente, en esta época gastamos mucha energía en aprender Zoom, en aprender esto, en estar en esto otro, porque como se nos cambiaron los hábitos son conductas, pero que de tanto que las hacemos se transforman en hábitos, ya no necesitamos energía. Vieron que nos levantamos y nos lavamos los dientes y no estamos pensando que tengo que poner pasta en el cepillo y lavarme los dientes. Es un hábito, a ver, es una cuestión de... ¿sí? Pero ¿qué pasó con la pandemia? Con la pandemia hubo un cambio, pero interesantísimo, de hábitos que nos llevó muchísima energía, desde dormir distinto, comer distinto, hacer el mandado distinto, salir distinto, o sea, lo básico se nos cambió. Ahí teníamos mucha energía, aprender Zoom, cómo doy la clase, o sea, es todo que implica energía. Si yo uso energía para esto, no la puedo usar para otras cosas. Entonces, es importantísimo esto que dice Alicia, a ver, que este señor con esa agresión me puede contagiar la energía negativa, y si yo lo dejo me la puede contagiar la energía negativa. O sea, hasta qué punto yo estoy poniendo energía en esta cuestión. ¿Se entiende?
Marta. Por eso Sí, hay que bailar y escuchar esperen música. un poquitito que Carlos Pérez quiere hablar. Adelante, Carlos. ¿Me escuchás? Sí. Sí, te escucho. No te Bueno. vemos, pero te escucho. Bueno. No sé si se pierden algo, pero bueno, a ver. ¿Y cómo bueno, que no? ¿Cómo que no? Nos perdemos de figura, Carlitos. Es para Pero como ya ponernos te a la misma conocemos, altura. Ya te conocemos, dale. Claro. No, yo lo que decía, lo que pensaba era primero la fuerza de la palabra, ¿no? Siempre la palabra tiene un peso que va a reforzar o que va, así como la palabra ensalza, la palabra hunde, ¿no? Lo que uno dice bien o dice mal, ¿no es cierto? Entonces, muy importante usar la palabra para expresar y para hacer entender lo otro. Y nosotros tenemos también el compromiso, o tenemos la ventaja, de acuerdo a como la querramos ver cada uno, de haber tenido la posibilidad del encuentro con vos, cuando empezó la pandemia, de que vos nos explicaras y nos hicieras ver cuál era la realidad que estaba viviendo, y de que hubo gente a lo largo de la vida que la ha pasado muy complicada por quedarse en su casa, con menos posibilidades, con menos cosas. Entonces, por ahí usar esos gestos, esos comentarios, ese pequeño conocimiento, para hacerle ver al otro que sí que es triste estar lejos de sus hijos, que es triste no poder abrazarlos, pero que nosotros contamos con otros recursos, inclusive o el celular, la compu, que nos permiten por lo menos verlo, que nos permite escucharlo, y que con los ejemplos que vos dabas, hubo gente que estuvo en un muro, que no tenía la posibilidad, que estaba encerrada, que no tenía la comida, que no podía moverse, y nosotros tenemos todo eso, y bueno, ponerle la onda de decir, falta menos, hacé lo que te gusta, escuchá música, que es lo que yo le digo a mis tías cuando las escucho medio bajón, ¿no? Escuchá música, te gustan las plantas, dedicate a tus plantas, mandanos fotos de las plantas, que yo no las vea, pero precisamente se las manden a mis primos, qué sé yo. Que se vea lo poco que puede hacer o lo mucho que puede hacer en este momento en el cual está restringida a un espacio físico, ¿no? Pero que no le corten la posibilidad de estar bien, porque si nos ponemos mal, se nos van a bajar las defensas, nos vamos a enfermar, nos vamos a poner más tristes, y no es positivo, no sirve para nada, me parece. Perfecto, Carlitos. Perfecto. ¿Terminaste? Sí. Bien. Yo creo que todas estas clases, como siempre digo, ayudan en esto de compartir experiencias, escuchar a Mirta, que pasó todo el embarazo de su hija viéndola 3 veces. Uno realmente tiene como algo de decir, empatizando con ella, qué triste eso. Y fíjense cómo ella lo puede contar, lo vivió, no pasó nada. Habrá sido muy difícil en algún punto, pero fíjense que acá tenemos una persona resiliente con el tema, porque ella nos puede hablar, tuvo la suerte de ya estar con su nieto, aunque sea unas horas, todo esto, que son sustituir una cosa por la otra, es decir, siempre decimos lo mismo en todos los temas. Desde lo personal quizás ayudé por ahí, yo sé que Alicia el día que entró a mi clase se había ido una hija a vivir lejos y escuchó una frase, porque yo tengo a mis hijos lejos desde hace muchos años, escuchó una frase mía y yo sé que eso a Alicia le levantó el ánimo y creo que por eso sigue en clase. Entonces, escuchar las experiencias de los otros, ¿no? Y ver que los otros pueden salir adelante en situaciones que yo diría, y yo me voy a morir si no puedo abrazar al nieto. Resulta ser que podemos estar sin abrazarlo concretamente y tenemos la suerte de lo virtual. Y bueno, no, nada es lo mismo, pero en realidad conformarnos y aceptar una realidad, menos mal que tenemos lo virtual para estar hoy juntos.
Entonces, me parece que es esto que dice Carlitos, ¿no? El hecho de las circunstancias que nos tocan vivir es también mirar el vaso medio lleno o medio vacío, sin negar la realidad, pero tenemos mucho positivo. Ustedes realmente, y pueden hacer algo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando tienen alguna duda sobre algo, hagan una lista de todo lo positivo que tienen desde que se despiertan a la mañana. Realmente el hecho ya de poderse levantar de la cama ya es positivo. Entonces, me parece que entrar a valorar más lo natural que tenemos y que en realidad por ahí en época de pandemia ni lo habíamos pensado, ¿sí? Pero en época de pandemia donde la cosa se conflictúa, donde las necesidades no se gratifican como quisiéramos, donde nos quedamos con sueños sin cumplir, con proyectos sin hacer, bueno, reemplacemos, hagamos otra cosa, conectémonos de otra manera, busquemos al amigo de otra forma, es decir, se puede cambiar, se puede flexionar y no enquistarse, ponerse rígido en que si no es así, no se puede hacer. Yo les he contado mi experiencia como psicóloga. Estoy tan encantada que yo no vuelvo a atender de manera presencial. Creo algún caso que no tenga otra. Pero yo de aquí en más atiendo de esta manera, de manera virtual. De lo fabuloso que me está resultando. Y esto en marzo para mí era chino básico. Era chino básico, algo que no aceptaban bajo ningún concepto. Entonces ver que si uno tiene la posibilidad al menos de probar alguna cosa diferente, lo logra. Perdón, ¿puedo decir algo, Sí, Marta? Susi, adelante. Gracias. Yo lo escuchaba a Carlitos, que es un ejemplo, y pensaba qué importante, ya que tenemos tantas posibilidades, qué importante no autocompadecernos, porque eso no, pienso que hay momentos donde uno dice, ay, no puedo hacer tal esto, lo otro. Yo no sé cuándo voy a conocer a mi nietito, el que vive en España, que ya tiene 4 meses, y bueno, pero gracias a Dios mi hija manda por día, entre fotos y videitos deben ser 20. Así que vamos a tener que recargar el celular, porque además no quiero borrar nada. Y bueno, ella empezó natación, no sé, nos lleva a la piscina, y uno lo ve crecer de lejos y quisiera abrazarlo, besarlo. Y bueno, Dios dirá, no creo ya, ¿no? Que en diciembre vaya. No, me parece que no. Si no compartimos creo. España, por ahí vamos juntas a España. Nos vamos juntas. Cuando se pueda, vamos juntas. Nos vamos juntas, pero es importante no autocompadecerse, porque uno, eso también. A ver, nosotros, el ser humano tiene la característica de la queja y la característica de siempre estar faltándole algo, porque en realidad eso también nos hace vivir, nos hace crecer. Nunca estamos totalmente completos, totalmente satisfechos. A ver, nunca se da esta totalidad. Por eso tenemos trabajo los psicólogos, así que ni se les ocurra ser personas plenas que no le falte nada, a ver, porque perdemos el trabajo los psicólogos, que trabajamos con la falta precisamente. Pero en el comentario de Susi es esto, no sé, Susi, si tenés nietos aquí en Argentina o nietos que conocés desde otro lugar. Acá tengo 4. Ah, bueno, bueno, pero tenés muchísimas. Pero bueno, estás muy canchera con conocer nietos. Pero estoy esperando una nietita más. Pero bueno, pero claro, es el que falta y eso pasa. Claro, siempre, claro, ahí está. Es el que falta. Ahí está. Entonces, igual no
no los veo mucho, pero ayer tuve una hermosa experiencia de mi nieta, la que cumplió 15 años, justo cuando empezaba la pandemia, así que todos los proyectos de fiesta se suspendieron. Y mucho, claro, ella ahora se junta con sus compañeras para estudiar y eso. Y ayer nos pusimos de acuerdo y nos fuimos las dos a tomar algo afuera, en un barcito allá en Alem, afuera, así, distantes, bueno, estábamos sin tomar, estábamos con barbijo, bueno, y pudimos conversar. Y así de a uno, con los nietos de acá, que somos más grandes, los más chiquitos, ¿no? Pero uno puede pasar, Bien. pero bueno, Bueno, el que está lejos. el que está, ahí está. Una sugerencia, Susana, es esto, tiene muchísima posibilidad de interacción con todos los que tienen por acá, con toda la gente que tiene por acá. Entonces, el tema no es no extrañar a este de España, se extraña, pero no te centres, como siempre digo yo, ¿no? No centrar el pensamiento, el sentimiento en esto que te falta, que te acuerdes, que te gustaría, todo esto es innegable y es condición humana también, pero la posibilidad que tenés es no centrarte, y en realidad cuando pienses en este nieto que no lo podés tener aquí, pensá inmediatamente en estos otros 4 o en el que está por venir, y pensá en estas salidas y en estas posibilidades. O sea, no centrarse, esto es un tema de pensar, es un tema que el pensamiento, somos lo que pensamos. Entonces, el pensamiento es muy poderoso en cada uno. Entonces, eso sí lo podemos trabajar. No podemos trabajar el extrañarlo al nieto, el querer, Mirta, abrazar a su hija embarazada. Esto no se puede reemplazar, pero tampoco centrarse allí, porque si Mirta hubiera llorado los 9 meses porque no podía abrazar a la hija, y bueno, ahí tenemos la centración del tema, ¿está? Entonces, no seamos extremos en esto, ni centrados en esto. Démosle otra vuelta. ¿Qué es otra vuelta? Bueno, Mirta dijo, vamos a ver si para el 6 de enero lo conozco, y resulta que lo conoció mucho antes, y la expectativa que tenía la colmó de felicidad, y gracias a Dios que pudo verlo y tenerlo en brazos. Bueno, como ya queda poquito de la clase, le vamos a pedir a Pilar. Vieron que Pilar cada tanto comenta cómo veíamos en paquete de golosinas, o cómo se dice en paquete de golosinas. Como hay gente nueva en el grupo, le he pedido a Pilar si por favor podía leer el poema de Mario Andrade, que se llama La Edad, paquete de golosinas, que desde algún... fue el nombre de este curso también. Antes de llamarse Perlas de Sabiduría, se llamó Paquete de Golosinas. Después me pidió la universidad que dejara el mismo nombre. A mí me gustaba cambiarlo todos los años, esa era la verdad. Pero me pidió la universidad que dejara el nombre, quedó Perlas de Sabiduría, y bueno, quedamos con Perlas de Sabiduría. Pero bueno, ahora van a entender con la lectura de Pilar. Es un poema muy rico para mí, que lo podríamos trabajar de aquí en adelante, pero bueno, seguramente algunos de los conceptos que están acá los vamos a trabajar. Así que para despedirnos le voy a pedir a Pilar que lea este poema. Ok. Como dijo Martita, es un poema de Mario de Andrade, que es un poeta brasilero. Se llama Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.
Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa. Sin muchos dulces en el paquete, quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final, satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos 2 vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Gracias, Pilar. Por favor. Pilar es una colaboradora muy importante en estos grupos, sabe mucho de tecnología, así que me ha ayudado muchísimo a lo largo de estos 6 años con un montón de cuestiones. Y aparte, bueno, hoy me hizo el favor de leer esto, así que gracias, Pilar, por tanto. Graciela Muñoz, ¿querías hablar? Perdón. No, el emoticón fue para aplaudir, que es hermoso, y que me gustaría tenerlo, si lo podés pasar, o no sé, o lo buscamos, ¿no? Lo googleamos y se puede encontrar en internet. Yo lo paso porque lo tengo, o Pilar se los pasás al grupo, bueno, que lo tenés vos también. Ok. Martita, gracias a ti por la oportunidad de poder leer algo tan lindo. No es otra cosa, soy yo la agradecida. Gracias, Pilar. Bueno, la idea es, Carlitos Pérez, ¿querías hablar? No tengo la mano levantada, no. Perdón, si tenés la mano. Bueno, ¿qué les parece entonces si finalizamos la clase? Si les gustó, los espero el miércoles que viene.